supongamos, el único activo es una casa. Dirían, ¿quién se queda con la casa? Lógica elemental. La casa, ¿la podemos subdividir o no? A lo mejor yo no puedo partir una casa. Tú te quedas con el piso de arriba, yo con el... Exactamente, ¿no? Entonces la ley señala, al no emitir cómoda visión, son ustedes copropietarios dentro de una sociedad conyugal o se ponen de acuerdo quién le compra a quién. Hay un procedimiento hasta típico que la ley establece. La suerte lo decidirá. No te y creo. Para eso hay un procedimiento también ante una autoridad. Y bueno, la suerte, experiencias, un volado. No puede ser, güey. Se decide por un volado. Exactamente, un volado. En presencia de juez, en presencia de Güey, secretario. no te creo, güey. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1. Comenzamos. Señoronas y señorones, estamos empezando un nuevo episodio de Dimes y Billetes caliente. Abróchense el cinturón, siéntense donde sea que estén, porque el día de hoy vamos a hablar de lo que no se habla cuando te vas a casar. Vamos a hablar de lo que no se habla cuando te vas a divorciar. Y vamos a hablar de lo que no se habla cuando vas a manejar el patrimonio familiar. Sí, escucharon bien. Y con nosotros está Marcelo Martínez Pantoja, abogado. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido, qué bueno que estés aquí. Boris, primeramente agradecerte mucho la invitación. Estoy muy contento por estar aquí en tu podcast. Yo estoy nervioso. Un poquito yo también. Y bueno, también aprovecho para felicitarte por este tipo de temas que vas a abordar el día de hoy. Yo creo que son temas que son de mucho interés para las personas y que sin lugar a dudas agregan valor, ¿no?, a la comunidad y nos dejan ahora sí más orientados en las decisiones de vida que habremos de tomar, ¿no? Un poquito, es de lo más importante. O sea, es cuando decides comenzar una vida en pareja, necesitas saber la estructura, las leyes, todo lo que rige la administración patrimonial, pues porque es un pilar que va a acompañar las decisiones que van a tomar en conjunto hacia adelante, con hijos, con patrimonio. Prácticamente los va a acompañar toda la vida. Y que no te hablen de eso, a mí en lo personal se me hace una jalada. Y por eso, señoras y señores, lo estamos hablando aquí en Dimes y Billetes. Marcelo, platícanos un poquito de ti. Me gustaría que la gente te conociera, tu trayectoria. ¿A qué te dedicas? Gracias, Maurice. Mira, yo estudié la licenciatura de Derecho en la Universidad de Monterrey. Tuve el privilegio de que mis padres me brindaran una educación de esa naturaleza. Desde mis inicios, yo ingresé a laborar en los juzgados del Poder Judicial Estatal. A los golpes, de entradita. A los golpes. Decía mi padre, hay que estudiar, pero también hay que practicarlo, y desde muy temprana edad. Entonces, estudiamos. ¿Qué te tocaba ver ahí? ¿Qué me tocaba ver? Hay una figura en los juzgados o un puesto que denominan el meritorio. Y el meritorio era quien era el auxiliar prácticamente de los escribientes, de los secretarios, de los jueces. Y bueno, te vas enrolando en las actividades diarias de los procedimientos que se atienden. Yo inicié en un juzgado en materia civil. Okay. Ahí estuve 2 años. Posteriormente estuve en un juzgado en materia familiar, que son donde están las controversias de índole familiar, ¿no? Yeah. Estas controversias derivadas de los matrimonios, derivadas de las familias, ¿no? Alimentos, temas de pensiones, temas de sucesiones, etcétera, ¿no? Todo relacionado con la lana dentro de la familia. Definitivamente. Básicamente. Definitivamente. Es importante considerar algo, Maurice. El matrimonio, para la ley, ¿no? Al final de cuentas es una institución legal. Es una institución legal, digamos, reconocida en la sociedad como la base fundamental, ¿no? Para una vida en sociedad, ¿no? De ahí que el Estado, pues desde luego, siempre estableció unas normas
para regular su funcionamiento. Por eso decimos, lo que les pasa a las personas, a las familias en su matrimonio, pues es del interés del Estado. Por eso dicen, vamos a tratar el tema desde una perspectiva de orden e interés público, ¿no? Ya quedaron atrás aquellas prácticas cuando nos decían qué es el matrimonio y lo aprendíamos señalando, el matrimonio es la unión entre hombre y mujer que hacen vida en común. Desde luego que esa calificación ya quedó muy atrás. Ya no es vigente. Ya no es vigente, exactamente. Los criterios de la Suprema Corte, los tratados internacionales, la evolución misma, pues ya nos imponen a ver el matrimonio con perspectiva y equidad de género, ¿no? Okay. Entonces, digamos, el matrimonio se podría definir como la unión de dos personas. Dos personas. O sea, ya le quitaste hombre y mujer y integras a más miembros. Muy bien. Así es. Oye, y a ver, entonces platicabas, desde muy temprana edad en tu carrera profesional, ya estabas ahí en los juzgados, en los golpes. Y luego que Sí. Mira, recién me gradué yo en el año 2012 por la Universidad de Monterrey. Me incorporé a trabajar a un despacho, despacho al cual hasta el día de hoy ahí laboró, es el despacho Santos Elizondo. Es un despacho que fue fundado en el año 1962 por el licenciado don Eduardo Elizondo y su amigo y también colega, también abogado, don Luis Santos de la Garza. A la fecha ese despacho... Muy reconocidos aquí en la ciudad. Sí hemos tenido la oportunidad pues de prestar ya servicios a lo largo ya de 57 años. Al día de hoy es un despacho que tenemos entre abogadas y abogados, somos 56 miembros. Además, entre el personal administrativo que forma parte del equipo, estamos hablando de otras 15, 17 personas aproximadamente y bueno, en ese despacho abarcamos las dos ramas principales, que es la corporativo y el litigio en todas sus vertientes, ¿no? En todas sus materias vemos litigio civil, litigio mercantil, litigio familiar, materia de amparo, administrativo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso me ha dado a mí la formación, y estamos aquí a tus órdenes para cualquier duda, para cualquier comentario. Qué gusto, porque nos vamos a meter nosotros aquí a los golpes y te platico un poco la estructura que me gustaría seguir en este episodio. Me gustaría analizar la vida de una persona desde que una pareja decide unirse en matrimonio, ¿verdad? Las decisiones que le toca vivir al momento de querer casarse. Después, ya en matrimonio, se abren dos caminos, aunque no nos gusten, ¿verdad? Pero se abren dos caminos. Que funcione el matrimonio y que no funcione. Que no funcione, me gustaría platicar de las implicaciones legales, de los divorcios, pensiones, acuerdos, etcétera. Y en el otro camino de que sí funcione, hablar de manejo patrimonial, herencias, etcétera. Al final de cuentas, todo esto yo lo he platicado mucho desde el punto de vista financiero, pero hay demasiadas implicaciones legales que me gustaría revisar y aterrizar contigo para que a la gente le quede muy, pero muy claro que tiene que hacer su planeación financiera, pero también tiene que hacer su planeación legal dentro de todo este espectro de su vida, de toda esta etapa de su vida en caso de que decidan vivir en matrimonio. Así que creo que podemos empezar por ahí. Claro. Por los famosos regímenes patrimoniales de matrimonio, ¿no? Claro. Mira, Moris, me gustaría comenzar señalando algo. A mí me gusta mucho consultar el portal del INEGI. Uh-huh. Tiene ahí un área que se llama Cuéntame INEGI. Uh-huh. Y hay un dato muy revelador. Señala que en México en 2021 existieron aproximadamente 453,000 matrimonios. 453,000 matrimonios. Destaca un dato relevante. Dice, el promedio en que se casa el hombre en México es 33 años. 33 años. Y la mujer, 31 años. Okay. Ha subido bastante a lo largo del tiempo. Bastante a lo largo del tiempo. Y este dato es revelador, Moris, porque la decisión que adoptan tanto los hombres o las mujeres cuando deciden contraer matrimonio, pues ya se encuentran, vamos a decir, en una etapa
de su vida con una madurez laboral, Claro. con una madurez desde el punto de vista, vamos a decir, financiero, ¿no? Diría yo, con plenitud de conciencia en cuanto a los manejos en que se habrán de realizar los dineros, los activos, los pasivos en el matrimonio. En ese sentido, creo yo que lo importante es pues, tomar la decisión que bien dices. ¿Cuál régimen patrimonial vamos a adoptar para nuestro matrimonio? Y la ley prevé 2 regímenes. El primero, la sociedad conyugal o los bienes mancomunados. ¿Qué es la sociedad conyugal y los bienes mancomunados? La sociedad conyugal y los bienes mancomunados señala la ley y los criterios de la Corte. Todo el patrimonio que se forme dentro de la vigencia del matrimonio corresponderá en partes iguales. ¿Qué quiere decir? 50% y 50%. Con independencia de a quién esté registrado el título de propiedad. El título de propiedad. Te pongo un ejemplo práctico. En vigencia de matrimonio civil, en vigencia de un régimen de sociedad conyugal, Maurice Dieck adquiere un vehículo. Y Maurice Dieck, el vehículo dice la factura. Maurice Dieck. Pero la propiedad, el dominio de ese vehículo, si se adquirió dentro de la sociedad conyugal, pues es mancomunado. ¿Qué quiere decir? Que la pareja de Maurice Dieck tiene el derecho al 50%. Al 50%. Con independencia de lo que señala el título. ¿Cuál es la razón, Maurice, del 50 y 50%? Una expresión muy sencilla. Que para la ley dicen el patrimonio obtenido es consecuencia o fruto de la cooperación de ambos en la vigencia del patrimonio. Independientemente de quién haya traído el dinero. Es correcto. La cooperación, hasta el cariñito que te hace en las noches, eso también aporta para que tú puedas conseguir lana. Así y esa lana compra el vehículo, entonces, por lo tanto, es 50-50. Es correcto. Y mira, déjame agregar, hay una excepción a ese régimen patrimonial. La ley y los criterios también señalan, se van a exceptuar de ese 50 y 50% cuando los bienes durante la vigencia del matrimonio tengan este origen. Una herencia, una donación gratuita, el don de la fortuna, un sorteo. Un sorteo. Y la razón es, por el origen y por la naturaleza que tienen, no es fruto ni es consecuencia de la cooperación de la cooperación. Fue circunstancias de uno de los dos. Es correcto. Y eso no entra en la sociedad conyugal. Así es. Ejemplo práctico, la herencia. Sí, pues, en la vigencia del matrimonio en sociedad conyugal, si llega a fallecer alguno de los padres, abuelos, etcétera, familiares queridos de alguno de los consortes de la pareja, y recibe una herencia, esa herencia no entra a formar parte de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque el título viene siendo gratuito. Sí. Esa transmisión, ¿no? Lo mismo para las donaciones. Y la fortuna, pues sí. Y la fortuna. ¿Qué pasa con los bienes previos a la sociedad? Es decir, pues yo ya tenía mi carro, papá, antes de que nos casáramos. ¿Qué onda? También. De igual forma, están exceptuados. Eso no entra. Antes del régimen de la sociedad conyugal. Por la misma razón que te comenté, ¿verdad? Ya habían sido adquiridos. Previos a la vida en común. Marcelo, aquí hablamos de finanzas y negocios, ¿verdad? Y también me gustaría hacer el símil, ¿verdad? Que es como formar una empresa. Básicamente se llama sociedad, ¿verdad? Así es. O sea, tú al momento de elegir este régimen, estás básicamente creando una empresita, llámala así, que es la empresa de su vida, ¿verdad? Con tu pareja. Y en una empresa, ¿verdad? Si tienen el 50-50, pues los activos y los pasivos, la propiedad es del 50-50. Entonces, básicamente lo que estás haciendo aquí es creando exactamente una empresita en donde los dos tienen propiedad. Y todo lo que la empresa adquiera se va a repartir de la misma forma. Activos y deudas. Activos y deudas. Correcto. Activos y deudas. Entonces, creo que esta parte es súper relevante para que la gente también logre hacer el civil, porque también muchas veces, yo digo,
Tu pareja es como tu socio. Oye, imagínate que tienes un negocio. Y, oye, ¿le confiarías a tu socio las llaves de tu casa, tu cartera? No se las confío. ¿Cómo, güey? Pues es tu socio, güey. Igual con tu pareja, oye, ¿le confiarías tu tarjeta de crédito a tu pareja? No sé. ¿Cómo? Pues es tu pareja. Nada más para que lo tengan ahí como referencia. Y a ver, importante también, se lo imaginaban muy bien ahorita con los activos. Pero ¿qué pasa con los pasivos? ¿Qué pasa con las deudas? Oye, pero, Maurice, pero el que sacó el crédito fue mi pareja porque yo estoy embarrado. ¿Qué pasa con los pasivos? Mira, el tema de los pasivos también se responde con el patrimonio formado en la sociedad conyugal. En razón de que muchas veces los bienes pues no distinguen en su título, vamos a decir, quién es el titular de los mismos. Entonces, las deudas como los activos pues responden de manera solidaria frente a sus acreedores, ¿no? Entonces, de ahí que para muchas personas la preocupación de decir, pues no me gusta el régimen de sociedad conyugal, ¿verdad? Porque pues alguna actividad laboral, algún emprendimiento, alguna inversión puede ocasionar, ¿verdad? Pues una afectación al patrimonio que hemos formado en la sociedad conyugal y optan pues por otro régimen, que es el régimen de la separación de los bienes. Antes de entrar a ese régimen, nada más para terminar de hablar algunos puntos del otro, es también cuando se escucha mucho de, híjole, pues es que falleció, no sé, tu mamá o tu papá y nos dejó puras deudas. ¿Verdad? Por ejemplo, ese es uno de los típicos casos. Y también es un régimen, el de sociedad conyugal, se usaba mucho más en el pasado, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? Sí. Que hoy por hoy. Era un régimen que se estilaba mucho en épocas pasadas y sobre todo también por una razón, porque cuando no se distinguía que se había contraído el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, la ley presumía que el régimen que prevalece es la sociedad conyugal. Por automático, ¿no? Entonces es un tema muy, muy importante. Mira, yo no estoy casado. ¿Tú estás casado? Sí, yo estoy casado. Ahorita te voy a hacer unas preguntas. Pero, por ejemplo, yo hace algún tiempo yo le pregunté a mis papás, oigan, ¿ustedes cómo se casaron? Y ellos me dijeron por sociedad conyugal. Y yo les pregunté, ¿por qué? ¿Cuál fue el tren de pensamiento? Y ¿sabes su respuesta? Me dice, bueno, Maurice, es que en esa época, si tú no te casabas por sociedad conyugal, por bienes mancomunados, parecía como si te estuvieras casando con un pie fuera. Así decía, güey. Porque decía, no, pues si entonces no, pues ya estás viendo nada más cómo salirte. O dices, tengo un escape de emergencia. Y era una forma también de decir, estamos aquí hasta la muerte, papá. O sea, claro. no hay salida, no hay escapatoria económica fácil. Claro. Esa fue su respuesta. ¿Qué opinas tú de esto? Mira, qué interesante lo que comentaba tu señor padre. Eso me lo dijo mi mamá. Tu mamá. Cuando hablamos de tomar una decisión de carácter financiera, de educación financiera en lo que va a regir en el matrimonio, pues desde luego al día de hoy se volvió muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita la gente cuando opta por contraer matrimonio dice, pues vamos a ver si funciona o no funciona. Sí. Desde luego todos quieren que funcionen. A nosotros nos han comentado personas a quienes hemos apoyado en diversas controversias y me dicen, Marcelo, cuando contraí matrimonio, leí mi acta de matrimonio, no leí el Código Civil, ¿no? No sabía todas estas reglas que se tenían. Entonces, pues bueno, yo creo que no hay que verlo desde un aspecto de un prejuicio, ¿no? El decir, el seleccionar un determinado régimen patrimonial, en este caso la sociedad conyugal, la separación de bienes, puede equipararse, vamos a decir, a un estado de desconfianza por parte de alguna de las partes, sino más bien verlo desde el punto de vista idóneo en los roles
que desempeñan cada uno en este equipo que van a formar, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que hay un derecho humano fundamental el día de hoy, que es el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, este derecho humano, pues, en su explicación, en sus alcances, lo que tiene es, vamos a respetar al máximo la dignidad de las personas y su libertad. ¿En qué? En sus proyectos, en la decisión de en dónde estar, con quién estar, cómo estar, pero también en los tiempos, en la forma, pues que más se sienta él cómodo, ¿verdad? Claro. Entonces eso, viéndolo ahora sí desde esa óptica, ¿no? O de esa perspectiva, digamos, pues ya le quitamos un prejuicio al decir la sociedad conyugal es la buena y la sociedad, o el régimen de separación de bienes es porque hay un pie fuera del matrimonio, claro, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué te ha tocado ver a ti a lo largo de estos, de los años de tu carrera? Mira, actualmente los matrimonios en su mayoría se está optando por el régimen de separación de bienes. No quiero decir que sea una regla general, pero sí una constante, ¿verdad?, que va a la alza. Y la razón de esto es, déjame explicar un poquito de qué se trata un régimen de separación de bienes. Entremos ahí. El régimen de separación de bienes, como su nombre lo dice, pues separados, cada quien lo suyo. Cada quien sus cubas. Hablamos dentro de la vigencia del matrimonio, ¿no? Lo previo, pues sigue la misma suerte, ¿no? Sigue conservándose como estaba antes la titularidad. Cada quien lo suyo. Pero ese tipo de régimen, ¿cuándo es idóneo? Pues es idóneo cuando analizamos cuáles son los roles que desempeñan las partes en su oficio, en su trabajo, en sus familias, etcétera, ¿no? Hoy en día es habitual que las parejas, tanto hombres como mujeres, pues desempeñen labores activas. Activas, correcto. Si nos regresamos un poquito al pasado, había una preferencia, de que la mujer muchas veces estaba al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, ¿no? Una labor y una atención pues muy digna, ¿verdad? Pero sí, no era tan común que trabajaran. No era tan común que trabajaran, sí, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí estaban los regímenes de sociedad conyugal, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa cuando decimos estamos en el régimen de separación de bienes? Pues si se entiende que ambos están trabajando, que ambos cooperan en la manutención del hogar, en la manutención de los hijos, en las necesidades, pues están conformando un equipo, ¿no? En términos de educación financiera. Sin embargo, este régimen patrimonial tiene un candado y sobre todo un derecho cuando distorsiona su esencia. A ver. ¿Cuál es? Dice el régimen patrimonial. Si la pareja se casó por un régimen de separación de bienes, pero durante la vigencia del matrimonio, la mujer se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos, y por tales circunstancias no estuvo en condiciones de desarrollarse laboralmente, profesionalmente, etcétera, corresponde una indemnización equiparable hasta el 50% del patrimonio que haya generado su pareja. Entonces esto es bien interesante, Morris, porque si te fijas del régimen patrimonial de separación de bienes, cuando ocurre esa circunstancia, hay una conexión con los bienes mancomunados. Sí. ¿No? Entonces, por eso cuando atendemos nosotros los abogados las controversias de índole familiar patrimonial, siempre tenemos que ser muy cuidadosos de analizar el caso en particular. Los absolutos, las reglas generales en derecho muchas veces tienden a equivocarse. Hay que ver la particularidad de las cosas. Y es que en ese caso estás de acuerdo que es lo primerito que salta la pareja. Dice, oye, espérate, gacho, te quieres casar por bienes separados, pero yo no voy a trabajar. Imagínate. Y si esto no funciona, quedo desamparada. ¿Por qué? Porque yo ya también di mis años laborales, yo ya también me salí de mi carrera profesional. Ya no va a ser tan fácil, o si sí, pues voy a buscar otro tipo de trabajos, gacho, que yo sacrifiqué
mientras estábamos en pareja, no seas gacho. Entonces ahí es donde dices, se hace la conexión y dice 50-50. Correcto. Con lo que se haya generado durante el matrimonio. Es correcto. Así es la regla en el régimen de separación de bienes. Voy a hacer un paréntesis. Bueno, no, sigamos, eso te lo pregunto después. ¿Qué te ha tocado ver a ti? Ya que entendimos los dos regímenes, ¿qué te ha tocado ver a ti en los últimos años? Mira, déjame comentarte también lo siguiente. En este portal de Cuéntame del INEGI, el dato también revelador y más reciente, que es del año 2021, señalan que por cada 100 matrimonios civiles, 33 terminan en divorcio. 33. ¿Qué quiere decir? Uno de cada tres matrimonios concluyen en divorcio, ¿no? Entonces, pues es importante analizar desde un punto de educación financiera, pues cuáles son las responsabilidades y las consecuencias de un divorcio en relación a qué aspectos, a las obligaciones que nacieron por el matrimonio. Claro. Si hay compensaciones, si hay manutención de hogares, si hay manutención de los hijos. Ese es el impacto, vamos a decir, que tienen los roles que hayan adoptado económicamente. En el matrimonio. ¿Hay algún dato de duración promedio? No, fíjate que esta encuesta no nos habla de un dato de duración promedio. Lo que sí señala es que los matrimonios o el nivel, vamos a decir, de divorcio oscila entre los 40 y los 44. 40 y 44 años es más o menos la gente que se divorcia. Entonces, pues si dices, oye, si el promedio de la edad de casarse está entre los 30 y 33 años, pues bueno, más o menos como unos 10 años de matrimonio. Oye, y a ver, antes de meternos al tema de los divorcios, de repente se escucha ahí que las famosas demandas por pérdida de tiempo. Sí avanzan las demandas por pérdida de tiempo, inclusive en el noviazgo. ¿Existen las demandas por pérdida de tiempo? No, mira, las demandas por la pérdida de tiempo, la verdad es que no son. ¿No existen? No existen, no es una acción legal prevista en la ley. ¿Pero ha habido casos? Pues ¿No? ¿O no? He escuchado en las charlas de las carnes asadas o los cafés de decir, este novio o esta novia me hizo perder su tiempo por lo largo de los Pero años. No hay algo que legalmente diga, oye, es tantos años o algo así, ¿no? Mira, déjame hacer esta aclaración. El principio del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Durante el noviazgo, pues bueno, si estamos en una etapa de noviazgo corta, mediana o largo, pues bueno, es una decisión. Pero ojo, aquí lo que se podría actualizar, insisto, viendo la particularidad de los casos, es la figura del concubinato. Okay. ¿Por qué? Porque la figura del concubinato es cuando dos personas hacen una vida en común. Sin un matrimonio. Sin un matrimonio. Entonces, bueno, pues hay que analizar las particularidades de cada relación. Es decir, no es lo mismo decir, es mi novia, es el novio, pero pues viven en hogares separados, viven en ciudades separadas, etcétera. Pues bueno, claramente la ley la va a identificar como una etapa de noviazgo, claro, ¿verdad? Pero si dicen, es un noviazgo que se convirtió, vamos a decir... Ya viven juntos. Vivimos juntos, hacemos vida en común, tenemos el mismo domicilio, compartimos tareas en equipo. Pues bueno, ya al término de un plazo de 2 años, la ley lo cataloga automáticamente como un concubinato. ¡A la madre! ¿Y qué significa que, 2 años de estar arrejuntados ya es concubinato? ¿Y qué significa que sea concubinato? Bueno, el concubinato, vamos a decir, es una figura jurídica que, explicado en términos sencillos, se equipara a un matrimonio de facto, ¿no? Ajá. Un matrimonio sin que exista un acta de matrimonio, ¿verdad? Pero que en los hechos, pues al final de cuentas, la esencia o la unión de los mismos es... que están casados. Que estén, pues no digo casados, sí, porque no están casados, ajá, pero sí la vida en común, que es la vida que o sea, ya la ley te toma como matrimonio a los 2 años de vivir juntos. Es correcto. Es correcto. ¿Y bienes y qué dicta la ley? ¿Están por bienes separados o por bienes mancomunados? Bueno, esa declaración de concubinato se tiene que solicitar ante un juzgado
ante un juzgado familiar, ¿verdad? Y allegando las pruebas idóneas para justificarle a un juez y decir, sí estuvimos está viviendo la acreditación de una relación de concubinato y en consecuencia, pues, nacieron los deberes, las obligaciones, los derechos, tales como una especie de matrimonio. Órale, güey, qué interesante, porque es bastante común. Así es. Que la gente viva junto y 2 años se te pasan en nada. Así es. Ante la ley, entonces ya estás incluso déjame comentar algo que ha sido pues un tema relevante en el derecho. Anteriormente, la figura de concubinato tenía un candado, déjame decirlo así. Decías, no puede haber concubinato si la pareja concubino o concubina está casado. Ok. ¿No? Porque decían, pues si estás casado. Pues estás casado, ¿cómo está en concubinato? Con otras personas. Bueno, los criterios resueltos en sentencia por el Alto Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí ha quitado ese candado y ha dicho, no importa que hubiera estado casado. ¿Por qué, Maurice? Porque se tiene que atender, vamos a decir, una realidad que se presenta en la sociedad. ¿Cuántas veces no hemos conocido casos de personas que dicen, yo nunca me divorcié, pero no sé ni el paradero de esta persona? Tengo de no verlo 5 años, 7 años. Se desapareció y nunca nos divorciamos. Nunca nos divorciamos, ¿no? Incluso yo mudé de ciudad, etcétera, ¿no? Entonces la ley decía, bueno, pues no podemos desamparar, ¿verdad? Los derechos, los deberes, las obligaciones, etcétera, que se producieron en este concubinato a razón de que no se concluyó el otro matrimonio, ¿verdad? Entonces, esas son los casos en particulares que atienden todos los días. Pero entonces, en conclusión, en esa parte, o sea, sí se considera en concubinato independientemente de si está casada la persona. Así es. Qué interesante. Oye, a ver, para concluir esta primera parte, ¿verdad? De los regímenes. ¿Para quién tú ves idóneo uno? ¿Para quién le recomendarías el otro? Así a grandes rasgos. Digo, estuviste mencionando como atributos positivos de cada uno. Si quieres, para hacer un resumen y que a la gente le quede ya todavía más claro. Claro. Mira, desde luego, lo que es esencial en un matrimonio, ¿verdad? Y que no suene como comercial de orientación, pues es la transparencia, la comunicación, etcétera, ¿no? Claro. Más en estos tiempos. Sabemos que los temas de educación financiera en el matrimonio son temas, incluso para algunas personas, llegan a ser incómodos, claro. Llegan a ser unos temas que se tratan con una privacidad, ¿no? Comentabas tú esa confianza que debes de tener con tu socio, con tu socia, con tu pareja de vida. El tema económico no puede, el hecho de decir, oye, yo no sé pormenorizadamente ingresos, yo no sé pormenorizadamente destinos de bienes. Se ha distorsionado un poco hoy en día el señalar, es violencia económica. Mira, o es violencia patrimonial. A ver, pero no entendí, ¿es violencia patrimonial qué? Ahí te va. Hay quienes piensan que por el hecho de no saber el patrimonio, dicen, oye, ¿se puede estar actualizando una especie de violencia económica o una violencia patrimonial? Okay. Y eso hay que ponerlo en contexto para no desinformar. Desde luego, pues el no tener una información transparente, pues puede causar un estado, vamos a decir, de inquietud, de desconfianza, de incertidumbre, etcétera, ¿no? Que socava la confianza entre la pareja. Correcto. Pero de eso a que se equipare como una especie de un delito de violencia, es muy distinto, sí, ¿no? Es muy distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia, pues tiene que existir un daño, ¿no? Correcto. Un daño psicoemocional, un daño psicológico, la afectación que te produjo ese estado de omisión, ¿verdad? O de desconocimiento. Y no a todas las personas pues le puede producir. Quizás algunos lesión. Sí, pero. Quizás algunos sí, pero yo creo que nos enfocamos en un bloque más bien, pues de una desconfianza. Correcto. Digamos, de una relación desarmónica en términos patrimoniales. Correcto. O términos financieros, ¿no? Pero dicho lo anterior, atendiendo a la pregunta, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Nosotros lo que recomendamos es analicemos los roles que cada una de las parejas tiene. Okay. Si el rol que han asumido las parejas es trabajar activamente,
colaborar con la manutención de los gastos del hogar, colaborar con la manutención de los hijos, ¿no? La pensión de alimentos, que ese es un tema importante y da de mucho de qué hablar. Cuando hablamos de pensión de alimentos decimos, ¿y qué es la pensión de alimentos? Bueno, pues la pensión de alimentos es la manutención, vamos a decir, del hogar, de los alimentos, de las prestaciones de seguridad gasto social, corriente. el gasto corriente, etcétera, ¿no? La vestimenta, todo eso implica una pensión de alimentos, ¿no? Cuando la pareja está en esas circunstancias de trabajar los dos, de aportar los dos. De aportar los dos, pues desde luego, digamos, pues es importante a lo mejor un régimen de sociedad de separación de bienes. De separación, ¿no? de bienes. En el entendido, insisto, pues que hay una comunicación para ver de qué forma vamos. Claro. Sin prejuicios, justo como lo estamos platicando. O sea, aquí es... Así es. Con transparencia, con confianza, con comunicación. Correcto. Y nos da esta posibilidad, Maurice. Supongamos, dentro del matrimonio, es la llegada de los hijos, ¿no? Teniendo hijos decimos, oye, pues por las necesidades, ¿no? Hay quienes dicen, no, pues no podemos dejar de trabajar porque pues el costo de vida, etcétera. O hay quienes, que es una parte menor de la sociedad, pero se sigue dando mucho el caso, dicen, bueno, me voy a dedicar al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos. Bueno, la ley ya prevé esa salvaguarda para poder, en su caso, solicitar una compensación en el tema por haberse, vamos a decir, migrado dentro de ese régimen patrimonial a una condición de facto, que es dedicarse al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, y que la privó, vamos a decir, de... Que era lo que habíamos platicado, esta colita que está conectada. Exacto. En el tema de la sociedad conyugal, nosotros lo que vemos es que ya viene un poco más en desuso, vamos a decir, ese régimen. Tal vez sea un comentario que pueda causar un poco de polémica. No es, la verdad, ni defensa ni apoyo a determinado grupo, ¿verdad? Pero sí es un tema pues que no te permite, vamos a decir, manobrar con un criterio de libre albedrío, vamos a decir, cómo vamos a manejar el tema patrimonial. ¿Por qué? Porque pues mucha gente se puede quedar incómodo. Tú equiparabas bien el ejemplo de los socios, ¿verdad? Oye, ¿quién jala más la cuerda en este matrimonio? Y que pueda haber eso una especie de desventaja, ¿no? De desproporción. Desde luego, insisto, valorando que la ley, sí, y los criterios es darle a cada quien sus derechos, sus deberes, sus obligaciones, atendiendo el rol. Atendiendo el rol. Y como dices, ya con ese segurito que tiene el de bienes separados, pues en realidad ya vuelve un poco obsoleto el otro. Pero buenísimo. A ver, y entonces ya nos casamos, ya estamos en matrimonio, ya todo muy bonito. Toco madera, no funciona. Decidimos platicar, oye, creo que lo mejor es que nos divorciemos. ¿Qué sucede en ese momento legalmente y obviamente relacionado con el tema económico? Claro. Mira, en el tema del divorcio, hacer un poquito de contexto en cómo están procediendo al día de hoy ante las autoridades. Anteriormente, para llevar a cabo la disolución de un matrimonio, había dos vías. Teníamos la acción que denominábamos divorcio necesario. Y el divorcio necesario, los códigos civiles de las entidades federativas establecían un catálogo de causales que provocaban o ameritaban la necesidad del divorcio en contra de la voluntad de la pareja. De la otra persona. Que decía la pareja, yo no me quiero divorciar. Sí. ¿No? Pero pues yo sí quiero divorciarme. Entonces entraba una controversia que duraban años, incluso en los procedimientos judiciales, sin obtener un acta de divorcio. Y esas causales, bueno, por decir algunas, el abandono del hogar, la infidelidad, los malos tratos, etcétera, etcétera, ¿no? Híjole, que muchas veces es medio subjetivo, ¿no? Como dices. Claro, podría ser subjetivo, pero bueno, todo el material probatorio estaba a disposición de la autoridad competente, en este caso de los jueces familiares, del Ministerio Público, pues para arribar a una conclusión si se había o no actualizado la causal. ¿Habría casos, Maurice?
en estas épocas pues es difícil entenderlo, ¿no? En una justa dimensión, pero decíamos, pues se quería divorciar y la sentencia dice que no se divorcia, ¿no? Ajá. Que sigue casado. Entonces, ¿te imaginabas y ahora una situación de esa naturaleza? Sí. Y estaba el otro divorcio, que era el divorcio por mutuo consentimiento. Pues los dos dicen, vamos. Los dos decían, vámonos, se acabó el matrimonio y ya llegamos con un convenio que va a revisar el juez, va a revisar el Ministerio Público, y aquí estamos regulando todas las consecuencias que derivan del matrimonio. Si había hijos, si no había hijos, tema de manutención del hogar, pensiones alimenticias para las partes, para los hijos, etc. A virtud de una reforma en materia de derechos humanos, en el año 2011, nació la acción legal que ahora conocemos como el divorcio incausado. Okay. Y el divorcio incausado, que su nombre lo dice, sin causa, viene, vamos a decir, a suplir a esta acción que te comenté, que era el divorcio necesario. Ok. La de las causales. Ya. Entonces, colocándonos ahora en el divorcio incausado. El divorcio incausado señala la ley. Dice, al amparo del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, cualquiera de las partes, en cualquier momento, puede solicitar al juez de lo familiar la disolución del vínculo matrimonial. No tiene que explicarme motivos, no tiene que explicarme razones. Ni como puede un acuerdo. Mantenerlo en función, ni como un acuerdo. Es simplemente al amparo de este derecho humano. Es decir, he tomado esta decisión por dignidad, de libertad, de concluir esta relación de matrimonio. Y listo, bien. Y listo, ¿no? Entonces, ¿esto cuándo entró en vigor? En el año 2011. 2011. Ahí empezó a raíz de esa reforma a los derechos humanos. Entonces esto pues vino a agilizar, vamos a decir, la disolución de los matrimonios. Pero aquí nace un tema muy importante, Mauricio, porque la disolución del vínculo matrimonial, digamos, el día de hoy un procedimiento relativamente sencillo, expedito ante la autoridad. Desde luego hay que seguir unas formalidades, una solicitud, un emplazamiento formal a la pareja sobre la decisión que se ha adoptado, una audiencia ante el juez de lo familiar, presencia del Ministerio Público si se encuentran niñas, niños, adolescentes menores de edad, ¿no? Para velar por sus derechos, etcétera. Pues la sentencia que decretaba la autoridad decía, se disuelve el vínculo matrimonial y las partes quedan en aptitud de contraer nuevo matrimonio. Ordénese la cancelación del acta de matrimonio y la inscripción de la del divorcio. Ahí terminaba el procedimiento y el juez decía, todas las consecuencias jurídicas que se producen por la disolución del matrimonio, atendamos un núcleo de familia, cómo eran sus circunstancias. Va a haber pensiones de alimentos de una parte hacia otra, va a haber una pensión compensatoria, va a haber manutención de los hijos, vamos a atender la solidaridad, la equidad, la proporcionalidad. Dicen, tienen a salvo ustedes sus derechos para en otros procedimientos regular todas esas consecuencias, vamos a decir, o de común acuerdo, o bien a través de una controversia, lo que los abogados señalamos como un litigio. Familiar. ¿En qué materia específica? Pues puede haber un litigio en materia de alimentos, puede haber un litigio en materia de convivencias, puede haber un litigio en materia de compensación por la circunstancia que comentamos previamente en relación a la mujer, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues son las decisiones que se tienen que ir adoptando, ¿no? En estas consecuencias. Pero por lo que entiendo es, sí, o sea, que se disuelva el matrimonio es relativamente sencillo, pero después las consecuencias de toda la separación, las repercusiones económicas, eso se tienen que ver en procedimiento incidental o una acción diversa a través de una demanda. Y a ver, platícanos de en esta parte. Explícanos los diferentes tipos de pensiones, cómo se calculan normalmente y qué es lo que te ha tocado ver a ti en la práctica. Mira, también es importante abordar. Las reglas y los absolutos están equivocadas en las controversias. Sí. Por eso siempre en las resoluciones de las autoridades señalamos
en el caso en particular, en el caso en concreto, atendiendo la condición o la circunstancia de esta persona, de estas personas. Del padre, de la madre, de la niña, del niño, del adolescente, etcétera, ¿no? Pero partamos de la regla general. La regla general señala, las obligaciones que nacen del matrimonio son igual para ambas partes, para el hombre, para la mujer, para los matrimonios mujer-mujer, hombre-hombre, ¿no? Son iguales, ¿no? En ese sentido, la cooperación que tienen que hacer es bajo 3 principios elementales: solidaridad, equidad y proporcionalidad, ¿no? ¿Qué atendemos en las controversias? Capacidades económicas de las partes, necesidades económicas de los acreedores, ¿no? De tal manera que para decretar, y ahorita nos vamos por segmentos, por ejemplo, la pensión de alimentos, que es un tema importante, ¿no? En el tema de la pensión de alimentos, nos dicen cuál es el monto que debe pagar por concepto de pensión alimento las partes, claro, ¿no? Entonces es una labor detallada, porque hay que analizar, bueno, durante la vigencia del matrimonio, ¿quién era el obligado de proveer? Supongamos, en este matrimonio, quien proveía los alimentos, la manutención del hogar, era exclusivamente el hombre. Pues desde luego, de inicio en una controversia, el juez familiar va, vamos a decir, a conservar el status quo, ¿no? Va a decir, pues que él siga aportando. Vamos a decretar una pensión de alimentos de carácter provisional, prudencialmente. ¿En base a qué? En base al estilo de vida que me están justificando con la presentación de la demanda de alimentos. Ahí ponen específicamente, pues nos gastábamos tanto, tanto, tenemos todo, o sea, el transporte, hogar, hay que colegiaturas, educación, un trabajo, todo, como dicen los financieros, muy detallado. Muy detallado. Una tabla T, digamos, activos, deudas. Yeah. Las solicitudes de pensiones de alimentos deben ser tan detalladas lo mejor posible para proporcionarle pues estas herramientas al juez de poder ser en su criterio lo más atinado posible, ¿no? Desde presentar un recibo, recibos, cuentas de banco, toda la información a la cual se tenga acceso, ¿no? Narrando, insisto, el nivel de vida. ¿Por qué motivo? Porque en el juicio de alimentos, y ahorita te digo, nos retornamos a otros temas, en el juicio de alimentos, al final de cuentas, no hay un número fijo para decir esta es la pensión, sino hablamos de una especie de ecuación, dice el juez, los criterios, cuáles son las capacidades económicas y cuáles son las necesidades de los acreedores. De tal manera que puede haber casos donde la capacidad económica es mucha, pero las necesidades de los acreedores es poca. O al revés. La necesidad es mucho. Oye, sí, pero está desempleado, lleva desempleado un año. Pero no tiene lana. Es correcto. Entonces, eso es lo que tiene que ponderar un juez para, después de transitar todo un procedimiento que puede ser complicado, puede ser tardado, se lleva a cabo una investigación patrimonial para ambos. Es que te iba a decir, hay demasiadas oportunidades para que hagan un chorro de trampas. Mira, déjame. No, yo no gano nada. Claro. ¿Cómo no ganas, gacho? Te lo están pagando en efectivo, claro, y un sinfín de cosas. Claro. Mira, pues bueno, estos son los retos que tiene los procedimientos, ¿verdad? Sí. Los abogados, las partes, etcétera. Porque así como hay personas que en su vida pues tienen vamos a decir, un registro muy formal en relación a sus actividades, a sus ingresos, a sus activos, pues hay personas que también están en una situación de carácter, digamos, un poco informal, ¿no? Desorganizada en cuanto a sus activos. Sin embargo, hay elementos que prevé la ley para decir o ponderar un porcentaje de su capacidad económica en base a un estilo de vida, ¿no? Ok. Pero mira, para que nos demos una idea, cuando decimos, ¿y cómo van a determinar una pensión de alimentos? Nada más para poner un paréntesis,
para que la gente sí nos esté siguiendo. Cuando decimos pensión de alimentos, no nos referimos exclusivamente a los alimentos, porque luego la gente se puede... No, ya lo platicamos, que es integral de todas las necesidades básicas, gasto corriente, estilo de vida que la gente lleva. Así es. Entonces, en este procedimiento, los jueces en materia familiar hacen una investigación patrimonial a petición de las partes o incluso de manera oficiosa con el ánimo de esclarecer los hechos, ¿no? Claro. Para dictar una sentencia lo más apegada a una justicia patrimonial. ¿Y qué quiere decir? Oye, una investigación, hasta el día de hoy yo la considero pues idónea. Sí. Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿En qué institución bancaria tiene registrada una cuenta? Claro. Instituciones bancarias. ¿Qué cuentas tiene? ¿Cuáles son los saldos? ¿No? ¿Cuáles son las inversiones? Secretaría de Administración Tributaria, SAT. ¿Cuáles son sus declaraciones fiscales? ¿Cuál es su régimen patrimonial? Instituto de Registro Público de la Propiedad del Comercio. ¿Qué propiedad tiene? Instituto del Registro del Comercio. ¿Qué empresas o en qué empresas se le relaciona? ¿Qué cargos? Administrador único, accionista, etcétera, ¿no? Instituto de Control Vehicular. ¿Qué vehículo tiene? Que estás hablando del mundo formal. Así es. O sea, estás hablando del mundo formal. Que, a ver, dime si me equivoco, pero también hay formas de darle vuelta a todo lo que me acabas de decir. Claro, mira. y cuando digo claro, es porque sí se presentan esas situaciones. Sí, claro, es una realidad. Prestan ¿verdad? nombres por todos lados, sin cuentas de banco, nada, todo manejado con alias. Exacto, pero mira, dentro de esos procedimientos, a petición de parte de los abogados, ¿verdad? En las pruebas, pues se tiene que valorar los estilos de vida. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, oye, pues vive en una casa muy bonita, una casa muy grande, pero no está su nombre, ¿no? Pero señor juez, tiene viviendo esta persona ahí 5 años. 5 años. ¿No? Oiga, señor juez, mire el vehículo último modelo que tiene. No está su nombre, pero pues lo lleva. No está su nombre, ¿verdad? Sí. Pero, oiga, mire redes sociales. Mire su estilo de vida en las redes sociales. Mira dónde se fue de viaje. Mira dónde se fue de viaje, ¿no? Oye, mira, nuestros hijos han estado en estas instituciones educativas, ¿no? Hemos realizado estas vacaciones, etcétera. Pues yo estoy en una situación de desventaja, vamos a decir, porque no te puedo acreditar ahorita con exactitud dónde tiene el dinero. Pero todo refleja. Pero todo refleja su capacidad económica, ¿no? Sí. Entonces son temas que hay que ir atendiendo en los casos en particulares. Y desde luego... Entonces se hace toda una investigación en el sistema formal y pues también ahí con pruebas y cosas. Así es, testimonios confesionales, declaraciones de partes a los involucrados, ¿verdad? Interrogatorios tan amplios en el aspecto del estilo de vida familiar, de su estilo de preparación, de formación, de experiencia, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que atienden los juzgados familiares en estas controversias de pensiones de alimentos, que como bien lo indicaste, la figura de pensión alimentos tiene cuando menos que regular alimentos, tema de seguros, y no quiere decir seguros de gastos médicos privados, porque atendemos las posibilidades de todas las familias, claro, ¿verdad? Claro. Decimos, bueno, que tenga un seguro en el IMSS, que tenga seguro social, cuál es la vestimenta que tienen, cuál es pues su estilo de vida, manutención, los servicios básicos del hogar, vestimenta, vacaciones, libros, colegiaturas, todo ese tema debe atenderse. Mencionabas que es temporal. ¿Por cuánto tiempo? Mira, así inicia este tipo de procedimiento. Se prepara la demanda, la recibe el juez familiar dice, con estas pruebas que me están allegando, o incluso puedo hacer una diligencia para mejor proveer yo juez oficiosamente, aproximadamente en 5 días, 5 días, está dictando lo que se llama un auto de admisión, donde va a decretar una pensión provisional. ¿No? El procedimiento del desahogo del juicio, pues puede durar 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año y medio, dependiendo la complejidad del asunto. Pero durante todo ese periodo, entre dicen si son peras o son manzanas, hay que pagar una pensión provisional. Una pensión provisional, correcto.
calculada, como dices, con la fórmula de, pues dependiendo el estilo de vida, las necesidades y el poder adquisitivo. Es correcto, ¿no? Y la primera fase del juicio concluye con el dictado de la sentencia, que es lo que se transforma en una pensión provisional definitiva, ¿no? Ok. Y esa pensión provisional definitiva... Está medio, hasta está medio provisional definitiva, sí, cabrón. sí, porque dice, de la provisional nos vamos a la definitiva, que es la de la sentencia. Obviamente, pues esa sentencia donde se establece la pensión definitiva, pues es algo más objetivo, ¿no? ¿En base a qué? Pues a todo el caudal probatorio que tuvo el juez en el expediente, y esa pensión pues puede incrementarse, conservarse o incluso disminuirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser, híjole, señalamos una pensión provisional muy alta. Pero está muy alta. Y ya vimos bien cómo está el tiro. Ya vimos cómo está el tiro. Sí. ¿No? Al revés, estaba muy baja. Ya. Vámonos para arriba, ¿no? O incluso también decirlo, Mauricio, porque es la realidad de las cosas. Es un tema delicado porque en las solicitudes de alimentos a veces las controversias son, pues eso que le presentaron al juez no atiende de buena fe cuáles eran las circunstancias de la familia. Okay. Aquí nos dijeron que yo pagaba todo y eso no era cierto. Y eso no era cierto. ¿No? Entonces, pues entonces un juez tiene la obligación también de analizar, y en una sentencia definitiva puede decir, no, señores, no nada más él, también también la otra pareja. ¿Por qué? Porque, digamos, solidario, proporcional y equitativo. Equitativo. O sea, no, pues ahora resulta que tú también tienes... Claro. Y acuérdate que la investigación es a ambos. Es a ambos. ¿No? Es a ambos. Pero el punto y coma, los pesos y los centavos los termina definiendo el juez con base a su investigación de capacidad y necesidades. Es correcto. En base a la capacidad y necesidades. Y cuando llega el momento de la pensión permanente, ¿es permanente? O sea, literal. Mira, esa sentencia de pensión definitiva pues sigue una suerte, ¿verdad?, de recursos de impugnaciones, amparos, etcétera, que ya son temas técnicos sí. De carácter procesal, ¿no? Sin embargo, esas pensiones pues entran en vigencia, ¿no? Y las partes deben acatarlas. Sin embargo, también se atiende a un escenario real. ¿Cuáles? Pues que las condiciones laborales de las partes se mantengan. O se mantengan, ¿no? Era lo que te iba a decir, oye, imagínate que te ponen 10 pesos, ¿va? Y te corren en 3 años, oye, ya no tengo para pagar. Correcto. Entonces, la ley sí prevé un procedimiento vía incidental para la modificación de esa pensión, a virtud de que cambiaron las circunstancias, o vamos a decir, la situación que me ponía en una condición de poder hacer ese pago, ¿no? Y que se amerita analizar para modificarlo. Otra vez. Es un procedimiento de carácter incidental. Pero entonces está abierto, es a lo que voy, Así para es. modificación. Te voy a poner un ejemplo. Me corren a mí el trabajo. En 5 años me corren a mí el trabajo y a mi pareja la hacen CEO. Cuando vuelves a analizar la fórmula de capacidades y necesidades, ahora da que ella me tiene que pagar a mí. ¿Se pudiera pasar? Claro, mira, la ley lo que prevé es da aviso del cambio de circunstancia relevante, ¿no? Entonces tienes que notificar. Yo ya no tengo este trabajo, ¿verdad? Yo ya no recibo estos ingresos por X razón, ¿no? Y no es que en automático el juez la vaya a cancelar, sino que tiene que analizar esta situación, ¿no? Igualmente, pues se atiende otro escenario y se va a modificar eventualmente esa pensión. Vale. Ya, qué interesante, la neta, y qué importante que la gente, híjole, la neta, toda la carnita que estamos diciendo aquí se me hace clave para que todo mundo en las diferentes etapas del matrimonio, inclusive la previa, entienda muy bien esta parte. ¿Hay otro tipo de pensión? ¿Mencionabas al principio? Sí, señalábamos el tema de la pensión compensatoria. Ok. Recordarás que era la pensión que se actualizaba en este régimen de separación de bienes cuando la mujer había cambiado el rol o iba en contra de la esencia del mismo. Claro. Que por las circunstancias se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar. Al cuidado del hogar. Al cuidado de los hijos. Y que por esa razón, pues no pudo desarrollarse profesionalmente, laboralmente, etcétera, ¿no? Digamos, yo tenía estudios profesionales. Ganaba tanta lana. Pues lo dejé de hacer por esto. O incluso
pues ahora resulta que yo, pues perdí mis contactos, perdí la preparación, etcétera, ¿no? Por el transcurso del tiempo. Uh-huh. Aquí hay algo bien importante también a considerar, Maurice, porque una realidad de las cosas es que esa figura hay que verla en una justa dimensión, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos catalogar, muchas veces decimos, oye, me dedico al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, pero pues en espacios de oportunidad, pues tengo un pequeño negocio, uh-huh. ¿no? Desde mi casa uh-huh. hago unas galletas, cualquier labor, ¿no? que puedan desempeñar. No podemos catalogar, vamos a decir, esa labor uh-huh. de carácter, vamos a decir, extraordinario, uh-huh. de carácter que no es continuo, que no es formal, claro. que no es una actividad o un oficio laboral. Casi hasta un hobby. Exactamente, ¿no? Pues no podemos decir, no se actualiza la condición, porque resulta que... Si andas jalando, no te hagas. Ahorita estamos en el mes del Día del Amor y la Amistad, ¿no? Vendió galletas. No, desde luego la ley lo que dice es, bueno, atendamos con perspectiva y con equidad de género claro. Las condiciones para ver si se impone el derecho a realizar una pensión compensatoria. Ahora me vas a decir, ¿cómo determinamos una pensión compensatoria? La ley lo que establece dice, puede ser de hasta el 50% del patrimonio que haya formado la otra pareja, la que se mantuvo activamente laboral, la que se mantuvo en crecimiento, en desarrollo, ¿no? Pero dice hasta 50%. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un 10, puede ser un 20, menos, puede ser claro. 30, puede ser 40, ¿no? De lo que ganó la otra persona en ese periodo. En el periodo. A ver, o sea, si duramos de casado 3 años y en esos 3 años... yo solo uno. Una persona hizo 5 millones, ganó en total 5 millones de pesos. ¿Sobre esos 5 millones de pesos se va a calcular un porcentaje? Parámetros importantes. ¿Cuándo está la circunstancia de dedicarse preponderantemente al cuidado del hijo? ¿Cuándo inició? Ya, ok. Entonces, sí, exacto. Vamos diciendo, bueno, a lo mejor estos 5 millones que tú me estás viendo y estamos viendo un poquito más técnico, pues digamos, pues es que 2 los hizo cuando ambos trabajaban. Ya, cuando ¿no? ambos trabajaban. Y tú también hiciste tus 2. Sí, ¿no? sí. Entonces, hay restantes de 3. Bueno, vamos sobre 3. Vamos sobre 3. Pero aparte la ley prevé también una fórmula. Yo digo una fórmula que atiende las circunstancias del caso. ¿Por qué? Porque no puede ser tajante en el sentido de decir, se le detectó que tuvo ingresos por 3, entonces el 50%, 1.5. No, dice la ley, bueno, vamos a ver de esos 3, pues a lo mejor esos 3 ya se gastaron. A lo mejor esos 3 se disfrutaron entre los dos. En la vida en común. Sí. Se fueron de viaje con esa lana. De viaje. Sí. Compraron una cosa. Hubo emergencias o cuestiones que ameritaban un gasto importante en la pareja. Entonces, todos esos elementos se le brindan a una autoridad para que dentro de ese criterio y amplitud que tiene de hasta el 50%, pues pueda determinar una cantidad acorde y justa, ¿no? Pero corrígeme si me equivoco, Marcelo, no está peleada una pensión con la otra. O sea, pueden ejercer las dos. Totalmente. Porque sí, porque yo, si nada más fuera la compensatoria, se me hace un poco gacho también porque dice la otra persona, oye, pues sí, me pagaste una parte de lo que hiciste tú en ese periodo, pero ahora a mí me queda vivir el resto de mi vida, ¿va? Y ya me salí del mundo laboral, ya perdí práctica, etcétera. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mira, es un tema también muy importante, Maurice, por esto. Porque el tema de las pensiones, por ejemplo, hablábamos también de los alimentos. No nada más es para niños, niñas, adolescentes. Puede ser para las parejas. Sí, claro, para las parejas también. Sí. El tema de la pensión compensatoria, la figura sí es exclusivamente de este tema de la pareja. Pero una cosa, las pensiones pues no son, vamos a decir, vitalicias, ¿no? O sea, no podemos decir que una pareja hubiese necesitado una pensión de alimentos y el juez se lo hubiese concedido y le indique que esa pensión va a prevalecer por el resto de su vida. Por el resto de su vida, ¿no? Pues desde luego que no. Atiende a parámetros tales como cuál es la vigencia del matrimonio, ¿verdad? Cuál es la capacidad de la persona. Si la persona dice, pues actualmente era muy bueno en este oficio, era muy bueno profesionalmente, tengo este grado de preparación académico, entonces, pues la ley le establece un plazo
a criterio también de un juez, donde le va a decir, bueno, prudencialmente consideramos que la pensión deba durar 5 años. Yeah. ¿Por qué? Porque en 5 años, pues vas a volver a incorporarte al mundo laboral. ¿no? Oye, sí, porque imagínate un matrimonio que dura un año. Ah, ya, chingón, vitalicio. Ya la armaste. Pues no. Exactamente. Y esto que te comento también aplica para el tema de las pensiones de alimentos a los niños, a las niñas, a los adolescentes. También nos pueden decir cuánto es el tiempo que dura la vigencia de una pensión. Entonces también hay que atender estos parámetros, ¿no? Si se toma en consideración todas esas variables. Sí, en el tema de los niños decimos hasta que sea mayor de edad. Pues esa es la regla general, los 18 años. Pero también acuérdate, caso en particular. Hay quienes dicen, actualmente son dependientes económicos de sus padres a los 20 años, a los 21 años, a los 22 años, porque están cursando. Sí, porque en realidad te gradúas tipo estudios, 21 o 22. ¿No? Entonces, en ese sentido, el juez dice, bueno, es que al ser dependientes económicos, pues la pensión de alimentos en el núcleo familiar, atendiendo las circunstancias que tiene esta familia, pues se extienden a los 22, 23 años. Correcto. ¿No? En el tema también de esa pensión, pues insisto, solidaridad, equidad y proporcionalidad. No podemos adoptar unos criterios, ¿verdad? O unas solicitudes o requerimientos tan rígidos y tan desproporcionados cuando digan, esta pareja es la que se va a hacer cargo de aquí en adelante de la manutención de los hijos. Pues desde luego que no. A lo mejor un juez va a decir, los primeros años sí. Pero señora, señor, incorpórense en la cooperación solidaria al cabo de tanto tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque insisto, hay que cuidar estos principios. A los que súper. No, clarísimo. Oye, ¿y hay otra pensión además de estas dos? Sí, hablamos de pensiones patrimoniales, pensiones de alimentos, pensiones compensatorios, pero prácticamente son esos las pensiones que al día de hoy se establecen. Oye, y al momento, ya dejando a un lado las pensiones, al momento de la distinción, la separación de bienes en caso de el tema de la pensión compensatoria ya nos quedó claro cómo se formula, pero en un matrimonio de bienes mancomunados, ¿cómo funciona esa separación? Oigan, bueno, pues esto ya no va a seguir. ¿Cómo se hace esa división? Claro, mira, liquidación de la sociedad conyugal. Exacto, liquidación de la sociedad conyugal. Exactamente. La liquidación de la sociedad conyugal, la ley prevé, puede ser liquidada de común acuerdo por las partes, ¿no? Si ustedes llegan a un acuerdo donde dicen, nos repartimos de esta forma los activos, le hacemos frente a las deudas de esta forma, independientemente, vamos a decir, de que no sea algo equitativo, ¿no? Por decir, él absorbió el 70%, yo me quedé con el 30%, pero es libre, lo permite, el procedimiento lo permite la autoridad. Cuando no hay acuerdo, digamos, no hay acuerdo, entonces vamos a entrar a una controversia para poder liquidar la sociedad conyugal. Entonces el procedimiento tiende a solicitar la liquidación de la sociedad conyugal y volvemos a la misma técnica, ¿no? Que es una técnica, digamos, de lógica. Señor juez, autoridad, lo que formamos dentro de la sociedad conyugal son todos estos bienes, ¿no? Todos los activos. Todos los activos. Traemos un inventario de activos, ¿no? Inventario de deudas. También. ¿No? Y ahí, pues hay tema para alegar. Espérame, esto que estás trayendo, no, porque esto fue donado, esto fue herencia. Esto fue, y ahí empieza la rebatinga. Y esto no empieza, ¿no? Entonces, y hay temas a discusión tan a detalle por el decir, oye, esta cuenta grandota se convirtió en mucho. No, señor juez, pero esta cuenta inició por una herencia. Se metió un fondo de inversión y ese fondo de inversión sí, generó tanto, pero es una herencia. Pero es una herencia. Son los frutos o las consecuencias de una herencia que está excluido de la sociedad, ¿no? Hay temas muy particulares que obviamente se tienen que atender, ¿no? Pero hagamos un inventario, ¿no? Y ambas partes, pues, tienen, pues digo, el deber, ¿no? De transmitirle al juez el inventario. Incluso también se hacen estas diligencias de investigación, ¿no? Registro público, todo lo que ya... Todo lo que platicamos. Dicho lo anterior, pasamos a otra etapa. Avalúos. Okay. ¿Cuánto valen las cosas? ¿Cuánto valen las cosas, Mauricio? Sí. Híjole, ¿no? Ese es un tema. Y fíjate,
hay que darle los elementos o las herramientas técnicas idóneas. Peritos. ¿Cuánto cuesta la casa? Sí. ¿No? ¿Cuánto cuesta el vehículo? Sí. ¿Cuánto cuesta las joyas? Sí. ¿Cuánto cuesta? O sea, a todo. Sí, está cañón. Y hablemos en términos financieros más complejos. Acciones, participaciones. Sí. ¿Cuánto ascienden? Empresas. ¿Cuántas acciones Sí, tienen? creo que las acciones igual es un poco más fácil, pero oye, las acciones de negocios tuyos, Claro. digo, no acciones bursátiles, negocios tuyos, oye, pues tengo el 30% de una empresa. ¿Cuánto vale ese 30%? Vale el tema, ¿no? Sí. Entonces, en Híjole, esos güey. procedimientos se les da intervención ¿a quiénes? A los administradores únicos y a los apoderados de esas empresas. A meterse a evaluar. Claro, para que proporcionen la información, Mauricio. Híjole, Tú atiendes qué bien. relajo. Claro, y tú atiendes bien unos temas, porque me has comentado, Marcelo, bueno, pues es que hay muchas cosas y hay travesuras o hay cosas indebidas que realiza la gente con el ánimo de esconder todo este patrimonio, ¿no? Pues llegan en elementos de prueba hasta inspecciones a los libros, A las empresas, a los libros a los contables libros y todo. contables, a los libros de las actas, etcétera, ¿no? Incluso cuando dicen, oye, pues estas personas hicieron unos movimientos en fraude a acreedores, pues también se atienden dentro del procedimiento. Autoridad, alguna de las partes está haciendo maniobras de simulaciones con la intención de dilapidar bienes, con la intención de sustraerlos, con la intención de declararse en estados de insolvencia. Y entramos a temas muy técnicos, tales como, pues la ley prevé medidas cautelares. Reténganse los bienes, se prohíben las ventas, Congelan las se cuentas. prohíban transmisiones, no se disponga de esto, etcétera. Todo eso entra en el proceso. Oye, ya se llevó a cabo este tema. Pues ya hay acciones de retracto, de nulidad. Esas se presumen de mala fe, ¿no? Entonces, ese nivel de detalle nos da para... Es que se vuelve complejísimo cuando te metes al tema de Abordar. empresa. A ver, una persona con un empleo tradicional puede, quizás lo armas muy fácil, pero ya cuando te metes a una empresa que la ha trabajado una persona por años, oye, ¿y esas acciones? Pues la empresa está quebrada. ¿Cómo que está quebrada? Pues yo veo que les va a toda madre. No, chécate los libros, está quebrada. Ah, cabrón, Así ¿cómo, es, güey? así es. Y entra todo eso que acabas Así de es. decir, güey. Y en el tema, por ejemplo, cuando son los salarios, pues basta un informe en un tema de un empleado, ¿no? Sí. Patrón, ¿cuánto gana? ¿Cuánto? ¿No? Y estás obligado es un a poco decir más. el salario integral, prestaciones, etcétera, ¿no? Ya. Pero bueno, ¿Cuánto puede durar esto? No, me imagino que años. No. ¿o A qué? ver, así como hay trámites expeditos que dice un juez, bueno, dada la naturaleza o particulares de este caso, sustanciamos el procedimiento en 6 meses. Hay unos que decimos, vamos para 2 años, 2 años y medio, y no nos hemos puesto de acuerdo en los avalúos. Y pagando abogados y, o sea, se le meten una lana. Pues las controversias llegan a muchas dimensiones. A Mauricio, muchas te podría decir yo dimensiones. esto. Pero para ponerle de una forma didáctica, ¿no? Realizamos los inventarios De los bienes de los y bienes, deudas. ¿no? Teniendo los inventarios de los bienes, pues bueno, entramos en particular a decir, ¿se van a poner ustedes de acuerdo o no? ¿Se van a poner de acuerdo o nos ponemos nosotros Pues de sí, acuerdo? para equilibrar, ¿no? Sí, Oye, sí, pues, sí, pues a claro. lo mejor este inmueble vale 5 pesos, ¿no? Y el conjunto de estos bienes o estos Vale 5. también vale 5, pues, Ahí está. o sea, vamos a decir, hay 2 bolsas Correcto. para la repartición. Ujú. Ponemos de acuerdo, ¿no? Ya. Pero también hay un tema, imagina. Hay que atender todos los casos. Pues eso es muy, muy interesante esta materia, ¿no? Y es lo que a nosotros nos apasiona por buscar nunca- las soluciones. Sí, claro. Nunca sabes qué va a entrar por la puerta. Claro. Insisto, no hay un caso idéntico, ¿no? Idéntico. Supongamos, el único activo es una casa. Dirían, ¿quién se queda con la casa? Claro. ¿No? Entonces, pues primero, lógica elemental. La casa, ¿la podemos subdividir o no? Esa es la primera lógica. Pues es la primera lógica, ¿no? Muchas veces decimos, pues no admite cómoda división. A lo mejor yo no puedo partir una casa. ¿Por Tú te qué? quedas con el piso arriba, yo con el... Exactamente, ¿no? Y temas técnicos. Oye, pues esta casa no admite cómoda división. Deja tú, a lo mejor el arquitecto no la puede hacer la división, ¿no? Sí. Pero en materia de reglamentación de orden de interés público en desarrollo urbano, Sí, pues, no puedes, permite, no puedes, exacto. Entonces la ley señala, al no admitir cómoda visión, son ustedes copropietarios dentro de una sociedad conyugal o se ponen de acuerdo quién le compra a quién
o quién le vende a quién, o la suerte lo decide, ¿no? Que es el procedimiento de la terminación de una especie de copropiedad, que es la sociedad conyugal, cuando los bienes no admiten cómoda división y ambos lo quieren. Ajá. Supongamos el matrimonio. Yo quiero la casa. Yo me quedo con la casa. Estamos de acuerdo en que es 50 y 50, ¿no? Yo te la compro. No, yo te la compro a ti, ¿no? Hay un procedimiento hasta típico que la ley establece. La suerte lo decidirá. No te Y creo. para eso hay un procedimiento también ante una autoridad. Y bueno, la suerte, experiencias, un volado. No puede ser, güey. Se decide por un volado. Exactamente. Un volado. En presencia de juez, en presencia de Güey, no te secretario. creo, güey. Y en rebeldía dicen, tú le vendes o tú le compras. Claro, pagando, ¿no? Los precios que dictan los avalúos, etcétera. Claro. Y hay una especie, vamos a decir, ya de repartición de esa copropiedad, que no admitía cómoda división. Es un caso muy atípico, ¿verdad? Sí, pero a ver, digo, atípico, pero tampoco se me hace que pueda ser tan atípico. A ver, pues hay muchas familias que lo que tienen es una propiedad, se chingó y eso, oye, pues ¿qué hago? No, pues a mí me encanta esta casa, yo quiero seguir viviendo aquí. Claro. Un volado es lo que dictamina. En última instancia, cuando la postura es rígida de las partes. Sí, claro. Yo lo quiero, yo también. Y por un volado va a ver quién le compra a quién. Exactamente. Güey, y en rebeldía el juez, pues dicta, vamos a decir, la sentencia de la repartición sobre ese bien en particular. Pero ojo, la verdad de las cosas es que cuando se presentan estos tipos de casos, lo que dicta la racionalidad es, vamos a vender a un tercero. Y se reparte la lana. Se reparte la lana, ¿no? Sí, pero en caso de que no es que la quiero yo. Exacto. Lo que pasa es que también, como abogados, pues también tenemos que apelar mucho a un tema, vamos a decir, ver las cosas con objetividad, ¿no? Imparciales, tratar de solucionar las controversias y también indicar, bueno, pues va a salir más caro una controversia. Claro. Por años, por estarnos peleando quién quiere la casa, definamos, ¿verdad? Sí. Pues mejor vendamos a un postor y se reparten el cheque, ¿no? Entonces esas cosas pues son sumamente interesantes. Y ya termina ahí se disuelve la sociedad conyugal. Y listo, libres otra vez cada quien. Listos. Ahora, en el tema de la sociedad conyugal, porque también ocurre, dentro del inventario que pusimos a disposición de la autoridad, se nos olvidó otro activo que teníamos. Ajá. ¿No? Hay un procedimiento también de carácter incidental para añadirlo, ¿no? Okay. Y otra vez hay que hacer el procedimiento, ¿no? Ya. Forma parte de la sociedad conyugal, sí o no, avalúo, comprobantes, etcétera, ¿no? Ya. Son cosas importantes en el derecho familiar. ¿Por qué? Porque todos estos activos, Maurice, fíjate, recordamos que las autoridades dicen siempre tienen que velar por el interés superior de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los grupos vulnerables, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre cuando en un caso en particular, digamos, hay una pensión de alimentos? Hay que hacerse cargo de su manutención, hay que auxiliarlo. Pues el juez puede dictar incluso medidas cautelares de decir, tu deudor alimentario, papá, mamá, etcétera, como medida de protección, como medida cautelar, consérvese ese inmueble para responder. Ya, para poder responder exactamente. Pero bueno, son las particularidades. Y que tienen cada... Estoy seguro, Marcelo, que a lo largo de esta vida te ha tocado algún caso que dices, es que me encantaría podérselo compartir a la gente, no sé, algún caso que pone en evidencia, pues no sé, ciertos sesgos, ciertas decisiones, cierto igual hasta desconocimiento, que quisieras compartir, no sé, seguro se te viene alguno a la mente que dices, a ver, gente, por ejemplo, chéquense este caso. Sí, mira, algo que yo quisiera compartir aquí aprovechando tu audiencia y desde un punto de vista de educación financiera, y también insisto en esta perspectiva legal. Algo que origina muchas controversias en el ámbito matrimonio, en el ámbito de divorcio y en el ámbito que impacta en la educación financiera o en los efectos financieros es la mala fe,
es el distorsionar, vamos a decir, cuál es la realidad de los núcleos de las familias. Ujú. Entonces, todos los, no los llamo usuarios en cuanto a los procedimientos que realizan ante las autoridades, ¿verdad? Pero sí es importante que la atención que tengan con los profesionistas en el derecho, pues atiendan la realidad de las cosas, porque cuando se mienten los procedimientos, cuando se realizan de mala fe, cuando no atienden propuestas razonables, solidarias, equitativas, proporcionales, pues lo que provoca todas estas controversias, pues no es muchas veces la solución inmediata, al contrario, generan más rencor, más problemas, más todo, ¿no? Entonces, atendiendo esto que tú me dices, oye, ¿qué les quieres comentar? Pues eso, ¿no? Si uno solicita una pensión de alimentos, ¿verdad? Bajo una premisa falsa, Sí, yo nunca aporté nada, ¿no? Pues la experiencia dicta y los tribunales que no va para buen puerto el procedimiento. Claro. ¿Por qué? Porque se va a ofender la persona. Se va a encabronar, claro. Le están mintiendo. Señor juez, y el señor juez va a decir, pues yo partí de lo que me dijo la señora, yo partí de lo que dijo el señor, etcétera, ¿no? Y esto, pues al final de cuentas, viene a afectar, vamos a decir, pues la estabilidad de todos los miembros de las familias. Sí, ¿no? Vuelve todo muy duro, ¿verdad? De las niñas, de los adolescentes, etcétera. Lo mismo para temas de convivencia, ¿no? Claro. En el tema de las convivencias, que también son temas que son atinentes, creo, a la educación financiera, por lo que atiende al cuidado, atención de los niños, el decir, oye, el papá o la mamá no son aptos para la convivencia con los hijos, etcétera, a razón de vamos a decir, de rencores ocultos, ¿no? Eso también afecta mucho, ¿verdad? Porque acuérdame que el juez dice, traigan el status quo, ¿qué es la realidad en sus casas, en sus familias, ¿no? Y atendiendo eso, pues voy a dictar una sentencia lo más posible apegada a la realidad, a la justicia, ¿no? Claro. Esa es la recomendación que yo digo. ¿Por qué, Maurice? Porque si no, a nosotros siempre vienen y nos cuestionan, ¿por qué esa persona recibe una pensión de alimentos tan alta? Yo quiero una así. Pues no hay reglas generales. Hay que entender la particularidad del caso. ¿Por qué me fue tan mal en la pensión de alimentos? Caso en particular. Claro. Es bien importante este punto que dices, porque como dices, no es como que ya no vas a volver a ver a la otra persona. Probablemente va a haber algún contacto y estás dañando la relación. También si estás involucrando hijos y como dices, entorpeces el proceso y lo vuelves muchísimo más cargado, pesado, negativo, cuando la gente no es sincera. Es correcto. Cuando la gente no se maneja con veracidad. Es correcto, y esto pues atendiendo, vamos a decir, el fin de optimizar los recursos, la economía, el bienestar de todos, pues las soluciones de común acuerdo son muy buenas. Son muy buenas. ¿Por qué? Porque en planeación financiera vas a decir, oye, nos ahorramos una controversia, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos N cosas, ¿no? Oye, ¿y te toca haber seguido esto? O sea, ¿es común que la gente pues se haga de mentiras y la fregada así Lamentablemente sí, Mauricio. Es muy común. Lamentablemente es una conducta que no debiera presentarse ante las autoridades, porque yo les comento, los asuntos o las controversias familiares de cualquier índole, pues no se ganan, no es una batalla de decir el ganador y el perdedor, ¿no? Más bien es un procedimiento que tiende a regular. A regular, correcto. Obligaciones, deberes y derechos. Proporcionalmente. ¿No? Entonces, en ese sentido, pues es a lo que... Pero me imagino que desgraciadamente la gente muchas veces llega así, ¿no? Llega yo contra ti y yo necesito ganar. Exacto. Desde luego, también atendiendo una necesidad, ¿verdad? Y un deber que tenemos, ¿verdad? En los casos totalmente genuinos, donde aquí sí se requieren medidas de protección, porque efectivamente, pues sí hay aspectos que lo merecen, ¿verdad? Se están dilapidando bienes, se están destruyendo los mismos, efectivamente sí hay violencia económica, sí hay violencia patrimonial, sí hay una violencia psicoemocional, física, sexual, etcétera, ¿no? Que ameriten a actuar con los procedimientos. A ver, ¿me podrías dar algún ejemplo de una violencia económica?
Claro, mira, el tema de la violencia económica. Ya señalaba yo en un principio que no habría que distorsionar en decir que por el simple hecho de no conocer, de esconder información. de decir, yo no sé cuánto gana Maurice Dieck, se actualiza en mi persona la violencia. Sí, no manches. Eso no. La violencia económica, déjame te digo cómo se actualiza en un caso particular. En un matrimonio donde resulta que están casados en sociedad conyugal, ¿no? Tienen una cuenta en común, ¿no? En conjunto, y resulta que de ahí se obtienen los recursos para las atenciones cotidianas u ordinarias, los alimentos, el pago de la colegiatura, el pago de un seguro médico importante, etcétera, ¿no? Y una de las personas, o una de las partes, pues hace un uso, vamos a decir, sumamente indebido o grave que viene a causar un detrimento en las personas. Nos gastamos el dinero en... O cambia el NIP. Cambio el NIP. Cambia las contraseñas. Cambio las contraseñas. Pues no tiene ni para comer. No tengo para comer. Dilapidé los bienes. Me los gasté en otra cosa distinta. Los ahorros me los eché. Exacto. Pero, algo bien importante, hay un nexo causal de un daño. ¿Cuál? No pudimos pagar las colegiaturas. No pudimos pagar los seguros. Nos quedamos sin comer. Nos quedamos sin comer, ¿no? Como una especie, vamos a decir en esencia, de violencia de manejo de los recursos. De manejo de los recursos. En perjuicio del núcleo. Del núcleo. ¿No? Eso es una violencia. Ya muy bien. En ese tema, ¿no? Ya, muy interesante. ¿Qué otro tipo de violencia puede ser económica? En el tema de, vamos a decir, cuando no se respeta esta equidad de género, ¿no? O la perspectiva de género, más bien. El tema de las mismas posibilidades, los mismos derechos, los mismos deberes, ¿no? Todo ese tema de decir, este dinero no se puede tocar, nada más yo lo puedo gastar en lo que yo quiera. Utilizar el dinero como herramienta de poder. Exactamente. Ya. Ahí sí ¿también podemos decir que hay una especie de violencia invertiente. Hay que particular porque son dos, o económica o patrimonial, hay que atender la circunstancia muy técnica. Pero muy diferente a lo que te comentaba en un inicio, ¿no? El decir, por el simple hecho de no saber cuánto hay una violencia, ¿no? O sea, no lleguemos a esos extremos o distorsiones. Claro. A ver, Marcelo, ya me entró la curiosidad. ¿Arriesgar el dinero familiar cuenta como violencia económica? Te voy a poner un ejemplo. Tenemos un ahorradito familiar, imagínate. Y mi pareja, pues, es bien adversa al riesgo. Pero yo soy bien atascado, güey. Y yo agarro el dinero y con ese dinero emprendo un negocio, con ese dinero lo invierto en la bolsa muy riesgoso, con ese dinero, güey, hasta lo juego en el casino. Pero sabemos que muchas veces los resultados pueden ser positivos. Oye, dobló la lana en el casino. Oye, le fue bien en su negocio. Oye, pero haz de cuenta que traigo a mi pareja vuelta loca, llorando por las noches porque no sabe si voy a perder el dinero. ¿Eso es violencia económica? Sí y no. A ver. Me encantan los abogados. tocaste varios temas, ¿no? Ajá. El primero me decías, bueno, el uso o el destino de los recursos para emprender un negocio, ¿no? Pues desde luego dices, oye, un negocio, el emprendimiento tiene un riesgo, ¿no? Podemos invertir un capital y podemos perderlo todo, ¿no? Como la naturaleza o esencia de esa decisión, vamos a decir, es buena, se atiende de buena fe. ¿De buena fe? Pues no lo hay, ¿verdad? Son los riesgos naturales propios. Sí, gacho, pues si lo apuesto, también lo hago con buena fe. Ah, bueno, ahí te va. Ahí es un poco distinto. ¿Por qué? Porque la ley, fíjate, sí prevé, por ejemplo, hay una figura que dicen la tacha de los testigos. Oye, dices, ¿qué es la tacha de los testigos? La ley dice, cuando alguien viene a atestiguar sobre un hecho y tiene como forma preponderante de vida ser ludópata, ¿no? Ajá. Apostar, ¿te acuerdas? Dicen, no es digno de testimonio. Okay. ¿Por qué? Porque es una persona que no me da confianza. Que no da confianza. No. Alcohólico. Discutible. Alcohólicos, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ¿no? Yo diría, bueno, si tomas el dinero, vamos a decir,
de manera oculta, ¿no? De una manera no previamente consensada con tu pareja. Sí. Y dices, se nos fue todos ahorita en el casino, ¿no? Pues sí puede haber ese tipo de violencia, pero ojo, tiene que haber un nexo, ¿no? Tiene que haber, bueno, a lo mejor teníamos muchos, pues no pasó nada, ¿verdad? Se siguieron pagando las colegiaturas, se siguieron pagando los BIC, etcétera. Sí. El problema es cuando de no haber hecho eso, conservábamos esto, ¿no? Claro, o sea, esa conducta nos puso en una riesgo. Situación de riesgo, ¿no? Ahí sí, sí podemos un poquito matizar. Desde luego, si dicen, vamos a jugárnoslo en el casino, en una forma, por mutuo consentimiento, pues bueno, ¿verdad? Estamos hablando ya es otra cosa. Ya es otra Imagínate, por mutuo consentimiento lo pierden todo y luego la pareja dice, no, él se lo gastó todo y órale, se le va. No, a ver, es que estos temas dan mucho de qué hablar mucho, porque hablando de casos, y no digo hipotéticos, ¿verdad? Porque pueden suceder. Imagínate la pareja que ahorita comentabas, ¿verdad? Y se pusieron de acuerdo y vamos a gastarnos el dinero en el casino. Pero resulta que esto ya lo volvieron una conducta habitual, ¿no? Sí. Ya están cerca de ser catalogados como ludópatas. Y están desatendiendo las necesidades elementales básicas de los hijos, de las personas capacitadas, etcétera. Pues bueno, ya estamos ahí en otra presencia. A lo mejor ahí se actualizan los temas que tú dices. Señor juez, hay violencia económica, hay violencia patrimonial. Están poniendo en riesgo a los niños. Es más, podemos llegar hasta extremos de decir, pues los tutores, quienes ejercen la guardia y custodia de los niños, de las niñas, de los adolescentes, pues los están poniendo en situación de riesgo por estas cosas. Claro. Y hay N medidas cautelares que pueden determinar, ¿verdad? El depósito de los niños o las niñas a otros familiares, ¿no? Que sean idóneos, abuelos, en línea materna, en línea paterna, etcétera, tíos. Es un tema que hay que analizarse muy cuidadosamente. No, pero creo que sí también explicamos muy bien el tema de violencia económica. Oye, ya a ver, y por último, ya para ir aterrizando el episodio, la neta está muy bueno, güey, muy buena carnita que le estamos dejando a la gente. Por último, vámonos por el otro camino. La gente tuvo éxito en su matrimonio, pudieron generar un muy buen patrimonio y llega el momento de escoger las mejores estrategias para poder heredar. ¿Qué le recomendarías a la gente en esta parte? Mira, en el tema de la herencia. La herencia debemos entenderlo en una definición sencilla, que no es otra cosa más que la voluntad, vamos a decir, de la titularidad de los bienes en vida, de a quién va a ser la transmisión de sus bienes, ¿verdad? En su ausencia, ante su fallecimiento. Eso, la ley prevé varias formas de heredar. La figura de decir, heredó en vida, no existe. ¿No? Es donación. Es donación. Es una donación gratuita. No, pero no es una herencia, porque la herencia es ante el fallecimiento de. Hay gente que dice, yo tengo testamento, y ellos son mis herederos. Pero ¿cuándo van a ser mis herederos? Cuando te mueras. Te mueras, ¿verdad? No sirve. Sí. Oye, yo soy albacea en el testamento, pero no estás en el cargo de albacea. ¿Por qué? Porque no se ha actualizado. No se ha actualizado. La vigencia y la denuncia correspondiente de un testamento. Pero bueno, para disponer de la transmisión de los bienes a través de herencias. Varias formas, Mauricio. La primera, la ley prevé que dicen puede ser a través de un testamento público, abierto, en un tema de una escritura pública. Ante un notario, ¿no? Es un testamento y se registra ante un notario público y hay un archivo general de notaría donde se depositan esos testamentos. Esos testamentos, por tener información sensible, pues sí son confidenciales, ¿no? Se depositan. ¿Por qué realizarlo de esa forma? Porque la ley dice, bueno, pues es que hay cosas muy importantes, ¿no? Y hay que tenerle forma, certeza. Hay veces que son transmisiones de inmuebles, de activos importantes, acciones, etcétera, ¿no? Entonces hay que darle una especie de formalidad. Claro. Y la labor que se tiene que hacer, pues es técnica. No quiero decir lo complejo, ¿verdad? Pero en lo mejor pormenorizado, pues lo hacemos, ¿no?
Hay otros tipos de donaciones, de herencias, perdón, que es la herencia simple, ¿no? En una carta, ¿no? Me dejó esta herencia, ¿no? Firmado ante 2 testigos, el testamento. Y en ese sentido, pues también es una forma de transmitir los bienes. Sin embargo, pues dadas las particularidades o la forma que tiene cada uno de ellos, pues puede ser sujeto, vamos a decir, muchas veces a impugnación. Impugnación, ¿no? claro. Oye, esa no era su letra, no es su firma, etcétera. Oye, firmó en su lecho de muerte, que eso también es bien común. Firmó en su lecho de muerte. Y hay un tema que da para hablar en tema de sucesiones en un podcast, ¿no? Completo. ¿Por qué? Porque puede haber muchas impugnaciones, ¿no? Es decir, no cumplió las formalidades previstas en la ley para hacer esa transmisión. Resulta que no es su firma, es una firma falsa. No estaba en condiciones. No estaba en condiciones. Resulta que a la edad en que supuestamente testó o transmitió, no estaba en esas condiciones óptimas, ¿no? Estaba viciada, se dice, su consentimiento. Entonces, analícese. Son cosas que técnicas a atender, ¿no? Pero las herencias, pues, es un tema también. Entonces, decías las herencias públicas, ¿no? Con un notario, las herencias simples, ¿las llamaste? Sí, las herencias simples, el testamento. Y también la otra parte, la de donación, ¿verdad? La de donación. En vida. Si quieres rápidamente, platícanos por qué elegiría alguien donar en vida contra la herencia. Mira, la razón muchas veces dice gente, oye, yo no quiero dejar problemas, ¿no? Entonces, de una vez, queda arreglado. De una vez, a través de donaciones gratuitas, reparto mi patrimonio, ¿no? A mis seres queridos. Aquí es algo importante a destacar, ¿no? Quien dispone de los bienes suyos no tiene obligación de hacerlo a su familia, ¿no? Sí, claro. Al final de cuentas, a quien quiera. Pues, lo puede hacer a quien quiera. Con salvedades que prevé la ley. Bueno, cuando tienes un dependiente económico, cuando tienes una persona de un grupo vulnerable a tu cargo, etcétera, pues tienes que garantizar que esté bien, que esté bien con tu patrimonio, ¿no? Yeah. Y no te puedes deshacer de todos los bienes. Pero gente opta, personas por la donación gratuita en vida, principalmente por ello. Y desde luego, las donaciones gratuitas al día de hoy están exentas de pagos de impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido... Aunque las herencias familiares también. Así es, hasta ahorita las herencias familiares también. Ha habido comentarios, ¿verdad? Incluso unas propuestas en de querer de la Unión de querer abrear la transmisión de las herencias, no de forma per se, sino cuando aumenta ciertos montos, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pero eso no es al día de hoy ley, ¿verdad? Entonces, pues también es un tema. Y dentro de los testamentos, así también rápido, pues bueno, están las diversas figuras, ¿verdad? Lo que es el albacea, quiénes son los herederos, quiénes son los legatarios, etcétera, ¿no? Ya, buenísimo. Oye, por último, me gustaría que le mandaras un mensaje a los jóvenes que están próximos a casarse. Quienes están en esta decisión van a escoger el régimen de los que estuvimos platicando en el inicio y que pues con mucha ilusión están por empezar esta nueva etapa. Que después de todo lo que te toca vivir, claro, después de todo lo que te toca ver y todas sus implicaciones, ¿qué mensaje le darías a esta gente que, otra vez, que con mucha ilusión y cariño están por empezar esta nueva etapa? Claro, el matrimonio, desde luego, pues es una decisión que muchos hemos tomado con la mejor de las intenciones, ¿no? Esperando que nos vaya siempre muy bien. Sabemos que depende de dos, ¿verdad? No es una cuestión de una persona. Mi recomendación, vistos los tipos de regímenes, analicen cuáles son sus condiciones como pareja, si trabajan, no trabajan, cuáles son sus trabajos, cuáles van a ser sus tareas en la vida en común, sus roles en el matrimonio. Hay quienes dicen, me gusta el régimen de separación de bienes, y voy a dar una recomendación especial, porque muchos jóvenes la inquietud es, Moris, oye, pues es que como estamos empezando este proyecto de vida, queremos obtener un crédito para dar el enganche para una propiedad, una casa, un departamento, ¿no? Pero yo tengo miedo que al estar bajo separación de bienes, pues la sacó él. Sí, está su nombre. ¿no?
pierdan cuidado. ¿Por qué? Porque pues la ley pues prevé, y ustedes lo pueden hacer en la decisión de esa compra, el decir, seamos copropietarios. Copropietarios. ¿No? Copropietarios, 2 o más propietarios. Entonces la copropiedad, pues se asume, si son 2, pues 50 y 50, ¿no? Sí. Entonces se protegen en esa decisión de decir, en este paso importante de educación financiera que estamos haciendo para adquirir nuestra casa, nuestro departamento, pues somos copropietarios y a su vez, pues también obligados en los pagos, etcétera, ¿no? Las determinaciones que dictan los contratos, pero con un régimen de separación estamos en bienes separados, pero en algunas cosas importantes vamos juntos. Claro. Y desde luego, a ver, pues es relativo. En cualquier momento podemos cambiar nuestros roles. No sabemos qué nos depara el destino, ¿no? La vida, una incapacidad, una enfermedad, el rol asumido a las dignas y reconocidas labores del hogar, de los hijos, etcétera, ¿no? Y que sean ustedes orientados en el aspecto de decir cuándo corren los tiempos en este supuesto. Claro. Cómo nos vamos a compartir la información. Yo he escuchado algunos podcasts suyos en el tema de la administración de las cuentas, ¿verdad? Hay quienes dicen, mira, vamos a tener 3 cuentas, ¿no? La tuya, la mía y la de los dos. Y la de los dos, ¿no? Y ahí le vamos aportando, ¿no? A lo mejor va a haber diálogos, no me gusta decir discusiones, de decir, oye, apórtale a la mancomunada, bríncale, ¿verdad? Para podernos ir de vacaciones. Sí. Pero la recomendación siempre es la transparencia y el diálogo, ¿no? En ese sentido, y que ninguna de las partes se sienta, pues no quiero decir traicionada, porque creo que no es el término adecuado, sino que no se sienta desinformada, ¿no? En lo que tiene en su administración y su destino patrimonial en la vida que está haciendo con su socio o con su socia. Chingón. ¿No? Marcelo, qué bonita carnita le acabamos de dejar aquí a la gente, ¿eh? Muchísimas gracias por todo el valor. Creo que todo esto, híjole, otra vez, hasta que desgraciadamente suceden algunas cosas desafortunadas, desgraciadamente, es ahí cuando la gente le empieza a poner un poco más de foco y creo que te deberían de dar pues un cursito rápido antes de que te cases. A ver, papá, pues así están, va ahí en el registro civil, a ver, rápido, nada más para que estén oye, palomea aquí que ya leíste esto. Claro, es que la labor de los abogados es, pues, incitar a la prevención, incitar a la asesoría previa. El problema es que nadie lo hace previo. Para poder tomar la decisión en plenitud de conciencia. ¿Y qué? ¿Reglas claras? Amistades largas. Relaciones largas. Las relaciones largas. Qué chingón. Pues bueno, estamos aportando a esa misión con este podcast para que la gente, espero que este podcast le haya llegado pues a mucha gente que está próxima a unirse en matrimonio, a gente también que ya está en matrimonio y quiere educarse un poco más también en estos temas. O si estás viviendo alguna de estas situaciones, pues también para que puedas tener muchísimo más carnita. Marcelo, ¿dónde te pueden encontrar en caso de que te quieran hacer una pregunta? ¿Dónde pueden ver más información del despacho? No sé, lo que nos quieras compartir. Ahí en el sitio en internet, Santos Elizondo, estamos a sus órdenes. No tengo redes sociales, vamos a decir, públicas. No pasa nada, pero bueno, más información pueden ver en el despacho Santos Elizondo en caso de que quieran pedir algún apoyo de todo lo que hemos estado platicando. Así es. Y pues te agradezco nuevamente la invitación, poder echar esta diálogo, conversación tan a gusto contigo, Moris. Qué gusto. Y estoy a sus órdenes, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos aventamos ya casi hora y media aquí de cotorreo, pero muy bueno. Te lo agradezco y a ti que nos estuviste viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes.